Muy buenas, qué bueno que estén aquí nuevamente con nosotros para compartir con ustedes esta segunda parte, este segundo episodio de esta serie conmemorativa de uno de los hechos laborales, económicos, sociales más importantes de la última parte del siglo XX y de primeros días del siglo XXI, que es la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y las empresas teleasociadas. En la primera parte hicimos referencia al día preciso en que se llevó a cabo, se materializó el comienzo del fin de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, ya nos acompañan el día de hoy nuevamente los guías, los autores de esta idea, de esta memoria, las compañeras y compañeros de nuestra memoria colectiva, a quienes desde ya saludo y agradeciéndoles también de antemano haber escogido la conversa de fin de semana para realizar este trabajo de memoria histórica, tal como lo nombra el grupo. Entonces permítanme saludar a nuestros invitados, que son en esta vez, no son invitados, sino que son quienes hospedan este programa. Entonces, Ana Isabel Ospina, muchas gracias por estar aquí en la conversa de fin de semana. No necesito darle bienvenida porque está en la casa suya. Qué bueno que nos acompañe en este segundo episodio de Telecom 20 años después. ¿Cómo ha estado, Ana? Bien, feliz de estar con ustedes como siempre lo estoy. Conmocionada recordando que pasó hace 20 años y el trabajo que se ha hecho de ahí hacia acá, y con mucho interés en participar. Pues van a ver que lo mío como agente externo a Telecom es más como la historia de lo que veía, de lo que pasaba por mi mente, y de lo que pasaba cuando estaba en las oficinas de Telecom Medellín. Yo estaba ya participando en capacitación, y estaba capacitando en memoria histórica, en historias de vía, en una cosa que se llama participación desde abajo, algo que Tilman Evers, la socióloga, llama trabajo de hormiguitas, y era una visión diferente a un sindicato que se maneja desde una junta directiva que toma las decisiones, a trabajar con ese nuevo sindicato, con esa nueva junta directiva, porque los viejos ya se iban a jubilar, que los íbamos a dejar con un trabajo plano, de comunicación plana y de participación de todo el mundo desde abajo en la toma de decisiones. Bueno, Ana, yo creo que nos vas a contar ahorita un poquitico más en detalle cómo esa propuesta nos coge en esa época, pero que después sirvió para el trabajo que los compañeros y compañeras de nuestra memoria colectiva llevaron a cabo. Muchas gracias, Ana. Juan Pablo Sepúlveda, nuevamente, qué bueno tenerlo aquí en la conversa de fin de semana para este segundo episodio de esta serie que es sobre la historia de nuestra memoria colectiva. ¿Cómo está, Juan Pablo? Sí, muy bien, gracias, Omar. Buena tarde para Ana y para Álvaro, que estamos grabándolo ahí. A ustedes, bienvenidos a este segundo programa. Esperamos seguir entregando los conceptos que tenemos frente a la situación que se dio en el año 2003. Nosotros aclaramos, porque lo hablábamos, que pues, no somos una entidad asesora, sino que estamos tratando de dejar como unos elementos del juicio que tenemos dentro de eso. Habrá algunos que los comparten, otros que no los comparten, pero creo que esa es la idea de los 20 años después, tratar de compartir nuestros pensamientos sobre qué pasó. Muchas gracias, Juan Pablo. Y por último, pero no menos importante, ni más faltaba, Álvaro Molina, presidente de la USTC, miembro de nuestra memoria colectiva. Qué bueno, Álvaro, tenerlo otra vez acá. Bienvenido. Omar Orlando, buenas tardes. Ana Isabel, Juan Pablo, la audiencia de este programa de La Conversa. Primero, darle gracias a Omar por permitirnos participar en este espacio, por permitir que en el espacio de La Conversa recordemos los 20 años de la liquidación de Telecom y las teleasociadas.
como bien lo dice Juanpa, lo que queremos aquí es contarle lo que nosotros vivimos, lo que vimos, lo que estamos viendo y pues el análisis que de nuestra memoria colectiva hacemos. Agradecerle a Omar. Omar hace parte de nuestra memoria colectiva, hace parte de la vivencia de la liquidación de Telecom y Teleasociadas y es el personaje que lidera las comunicaciones de nuestra memoria colectiva, así que muchísimas gracias. Bueno, una vez hecho la presentación de nuestros codirectores del programa, de este programa de la conversa, permítanme indicarles a nuestros amigos, nuestros visitantes, nuestros seguidores, que nos pueden seguir en nuestras redes, las redes sociales de la conversa de fin de semana. Agradecerles a los nuevos suscriptores y suscriptoras a las redes de la conversa de fin de semana. Compartir con los compañeros de nuestra memoria colectiva y con ustedes el éxito que han tenido esta serie de programas con los compañeros de nuestra memoria colectiva. El canal de YouTube ha estado a reventar, comentarios, muchos espectadores y esperando pues poder llevar a cabo esta segunda y una tercera parte de este primer intento de nuestra memoria colectiva de averiguar qué pasó con los trabajadores y las trabajadoras 20 años después de ese fatídico día cuando nos dijeron que ya no íbamos más. De eso se trata este segundo episodio, de empezar a averiguar, de hacer memoria, una memoria colectiva, una memoria compartida, con quienes estuvimos en Telecom como trabajadores activos en esa época, como los pensionados, como agentes externos, asesores también, como el caso de Ana, respecto a qué pasó con los trabajadores y las trabajadoras luego de que ya nos dimos cuenta de que ya no éramos, ya no ostentábamos esa calidad de trabajadores. Les decíamos ahora 8 días que ese es el centro de este trabajo audiovisual, de este trabajo histórico, de recuperar un poquitico eso que pasó con la gente en la parte afectiva, en la parte psicosocial, en la parte laboral, en la parte académica, en la parte económica, de toda esa crisis, de toda esa tragedia que se vivió. Entonces, nuestro programa del día de hoy va un poquitico a eso y la respuesta que muchos de los trabajadores y trabajadoras asumimos frente a esa nueva situación de encontrarnos desempleados y desempleadas. Con Juan Pablo, con Álvaro, con Ana vamos a transitar en esta segunda entrega de Telecom 20 años después algunos aspectos que es bueno que la gente conozca o recuerde. Aspectos que todavía el día de hoy tienen en atención, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de Telecom y las teleasociadas, como lo del retén social, la ruta jurídica, las expectativas que esa ruta jurídica generó, está generando en los trabajadores y trabajadoras. Pero queremos hacer un pequeño énfasis, yo quiero, y le voy a pedir de entradita a Ana, que le hagamos un énfasis en esa parte social, en la parte humana del trabajador, cómo estábamos, cómo nos veíamos en esa época. Eso será, grandes rasgos, la ruta de este segundo episodio. Pero antes de arrancar con Ana, con Juan y con Álvaro, esta ruta de hacer memoria colectiva, quisiera dejarlos con un pequeño clip de un programa en Canal Capital en donde nuestro compañero y líder de nuestra memoria colectiva, Gonzalo Díaz, nos cuenta un pedacito de eso, de los trabajadores, y queremos en este pedacito, en este clip, hacer memoria a partir de la memoria de una ex trabajadora y un ex trabajador de Telecom, en ese aspecto de qué se sentía cuando ya no eran más trabajadores. Permítanme dejarlos con la presentación de la conversa de fin de semana, la oficial, el clip, y ya arrancamos con Juan Pablo, Ana y Álvaro en este segundo episodio de Telecom 20 años después. Por favor, empiecen a darle compartir y no se desconecten. Ya regresamos.
Él fue el que privatizó a Telecom y sin ninguna contemplación y sin ninguna compasión dejó a 10.000 familias en la calle prácticamente. Personalmente yo estuve sembrando alberja en Guateque también, ¿sí? Allá en un terruño que tiene pues mi esposa, ¿sí? Y aprendí también a ver también cómo se generan otro tipo de ingresos a través del rebusque de situaciones como por ejemplo tener que levantar cargas en plazas de mercado, ¿sí? Estas 10.000 familias, desde el 2003, que fue que cerraron a Telecom, han venido reclamando, reclamaron en el momento del gobierno de él, pero lo que se encontró o la respuesta fue totalmente de desconocimiento de parte del Estado. Un señor Luis Díaz, él vivía en el 20 de julio y pues era una persona que tenía de pronto dificultades en el ámbito familiar, se le generaron muchas dificultades en el ámbito familiar. Él definitivamente pues 2 años después decidió ahorcarse en su casa, ¿sí? Otras personas pues han tenido por ahí tanta dificultad que han resultado en clínicas de reposo, en Fundar, en otras partes en Cibaté, y realmente pues ellos son un ejemplo claro de lo que vino a desvertebrar su forma de vida, esta caótica situación que le generó el acabarse con su fuente de empleo. Bueno, qué bueno que estén todavía ahí conectados, agradecerles por la paciencia. Estamos, como ustedes pueden ver, con nuestros amigos peludos y no tan peludos de nuestra memoria colectiva. Está Ana con Francia y con Putin, por allá nos están acompañando. Francia y Putin también ya nos saludaron. En esta emisión estamos continuando con esta conmemoración de los 20 años del cierre y la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y sus empresas teleasociadas. Como les decíamos en la primera parte y como pudieron ustedes ver en el clip, el énfasis que estamos haciendo en esta parte de esta memoria, de esta reconstrucción histórica de qué pasó con los trabajadores y trabajadoras de Telecom durante estos 20 años, vamos a hacer énfasis en ellos, precisamente en los trabajadores y las trabajadoras, perdón, de Telecom, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia y sus empresas teleasociadas. ¿Qué pasó después del 10 de junio? ¿Qué pasó después de que nos llegó a todos la carta diciendo que ya no pertenecíamos más a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y que empezábamos a engrosar las filas de desempleados y de desempleadas de este país? Para meternos un poquitico en contexto y para que la gente lo recuerde, las que más o menos estaban en esa época, y para los nuevos y las nuevas, muchos de los trabajadores y las trabajadoras estábamos llevando una vida como la que lleva cualquier trabajador de Colombia, es decir, viviendo del fiado, viviendo del crédito. La mayoría de nosotros y nosotras teníamos créditos de vivienda, créditos de vehículo, créditos estudiantiles. Teníamos y tenían sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, sus hermanos estudiando. La mayoría de los trabajadores de Telecom soportaban la educación de sus familiares, de ellos mismos y de ellas mismas, lo que con eso implica que su economía estaba al límite. Cuando a usted como trabajador le dicen de un día para otro ya no va más, toda esa situación económica es un choque psicológico, es un choque humano del que fuimos víctimas muchos y muchas trabajadoras. Pero alrededor de eso estaban las familias de esos trabajadores. Y más tarde, creo que en la tercera parte del programa vamos a ver que no solamente las trabajadoras y los trabajadores de Telecom y las teleasociadas
se vieron afectados, sino que la nación entera, es decir, todo el país de una u otra manera también sufrió y ha venido sufriendo el choque de esa liquidación de uno de los activos más poderosos y más rentables de Colombia. Pero bueno, ya hablé mucho. Para que nos vamos, como dice la gallina, vámonos al grano. Yo quisiera, en esta partecita, en esta primera parte de este segundo capítulo, con Ana, que le diéramos un repasito breve a esa situación, con Ana y Álvaro y Juan Pablo, ni me faltaba, qué pena. Un breve repasito a esa situación el día después. En el programa pasado vimos los hechos, a grosso modo los hechos de ese día y los antecedentes de por qué se llegó a ese día. Yo quisiera que le diéramos brevemente un repasón qué pasó ese día después, es decir, cuando ya todos nos vimos en la calle, cuando los de afuera nos vieron en la calle y quedamos en ese limbo. Empiezo con Ana, para después brevemente con Álvaro y con Juan Pablo. Ana. Bueno, yo estoy en la sede de Medellín. Bueno, la sede la cerraron, pero había un edificio con una sede alterna que creo que era como del sindicato, y allá caímos refugiados todos. Yo recuerdo que hicimos una reunión y un compañero que él y la esposa trabajaban con Telecom, contaron cómo el hijo como de 13 años, le contaron qué era lo que pasaba, bien lo entendió, pero una niña que tenía como de 5 o 6 años se puso a llorar y le dijo: mamá, usted sí se puede quedar en la casa, pero papá, usted en la casa no, usted en la casa no, la angustia, usted tiene que trabajar. Ese es un drama humano que se vivió dentro de las casas y que se vivió dentro de las familias, y el dolor de la gente, el miedo, el temor, el qué es lo que viene, ¿sí? Y entonces cada uno empieza a pararse y a preguntar para dónde es que vamos. Ya estaba Juan Pablo, estaba Medina, ya estaba Gonzalo, allá llegaba todo el mundo, eso tenía unas sillas ahí, la gente no cabía, hacían cola para hablar, y entonces se empieza a trabajar en qué estamos y entonces de qué nos podemos pegar. Y ahí hay una cosa que yo siempre reconozco mucho, y es una cosa que se llama el capital conocimiento. Aquí de qué nos vamos a pegar. Entonces llegaba uno y decía: es que Gonzalo, yo estoy en embarazo, pero yo no había dicho. Y la otra decía: es que yo creo que no era claro que yo era padre cabeza de familia. Y entonces se empieza como por preguntar todas esas cosas, a ver cómo nos pegamos de la lancha y no nos ahogamos. Pero ustedes no saben lo que era la angustia. La gente, uno muchas veces la encontraba sentada en el piso, que es pues un empleado de Telecom sentado en el piso, pues conversando entre todos, hablando, cada uno sacando en esa angustia de volver a la casa, de lo que yo voy a hacer. La una por allá decía: no, pues al menos mi marido se va a pensionar. Eso fue como el qué va a pasar con nosotros, pero qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia. Recuerdo que hice un taller donde intenté preguntarles: bueno, pero no, a ver, ¿para dónde vamos? Ya salieron. Y entonces les pregunté, la pregunta era, cosas que no te gustaría volver a hacer. Y todos estaban en la negación y decían: no, yo no hay cosas que no me gustaría volver a hacer. Y un día dijo, Juan Pablo habló y dijo: no, yo no quiero, digamos, no quiero seguir estudiando, yo no quiero entrar a una universidad. Y recuerdo que Juan Pablo dijo: yo ya tuve mis hijos, yo no quiero tener más hijos. Bueno, hay cosas que no las podemos hacer. Entonces, yo pienso que a partir o que no las queremos hacer ya no están los proyectos de vida, cosas que sí queremos hacer, descansar, etcétera. Entonces, la gente, entre todos, a partir de la angustia y de todas las cosas, empiezan: bueno, y entonces, ¿qué me pasó a mí que me habían pedido una pensión anticipada y yo había dicho que no? Entonces se pegaban y empezaban a estudiar, que era lo que se podía hacer. El otro preguntaba: ¿pero qué me pasó a mí que el retén social no me puede tener en cuenta? Y a partir de eso se iba investigando, se iba mirando, y más adelante ya se fueron conformando cosas como los lazos de solidaridad de las personas que presentaban tutelas individualmente y ganaban,
y entonces las aceptaban y podían entrar, y entonces todas esas cosas, bueno, ¿en dónde fue ese juez que falló? Y entonces mandemos allá, y entonces se mandaban las tutelas por todo el país. Hubo un movimiento de mucho conocimiento. Yo pienso que hubo mucha creatividad y hubo mucho acompañamiento. ¿Cuál era la situación? La situación era que el sindicato viejo ya había entregado y el sindicato nuevo, que pensaba seguir con el acompañamiento de los viejos mientras formaba Callito, lo llamaron a trabajar. Y entonces lo que quedó, al menos la historia de Medellín, lo que quedó fue gente de la coordinadora anterior del sindicato o sindicalistas que se quedaron trabajando y que trabajaban de 6 de la mañana para atender casos hasta las 8 o 9 de la noche, todos los días, todo el tiempo pensando, todo el tiempo consultando con abogados, consultando con todo el mundo. Pero los daños que se le hacen a la gente son muy grandes. Mire, cuando uno recibe plática de vez en cuando, hasta la malgasta, pero cuando uno tiene una seguridad de un trabajo y de una jubilación, uno invierte en la casa, uno invierte en el estudio de los hijos. Entonces, lo que usted dice, todos estaban con sus salarios comprometidos hasta el momento de la jubilación, pues, y más. Y después empiezan a preguntar, la que viene a preguntar ¿y en dónde quedó lo del pago de las cuotas de las casas? Y entonces, ¿lo pago o no lo pago? Era un hervidero de preocupaciones, de gente estresada. Yo les digo, eso era un drama humano, lo que yo vivía allá. Gracias, Ana. Antes de darle la palabra a Álvaro y a Juan Pablo, en esa época era complicado y quizás años después intentamos hacer, hicimos un intento de hacer un estudio de esas afectaciones humanas, porque en otro espacio, quizás lo podamos decir, el- los resultados de ese estrés de que hablaban, a esas angustias y de toda esa crisis, devino en cosas muy graves. Y quizás lo mencionamos en el programa anterior, gente que acabó muy mal, económica, afectivamente, hogares que se acabaron, gente que quedó mal psicológicamente. Entonces, es toda una tragedia de la cual hasta ahora apenas nos estamos empezando a dar cuenta. Eh, Juan Pablo, Álvaro, ese pedacito antes de que medio nos organizáramos para empezar a mirar qué hacíamos, cómo lo vivieron ustedes brevemente. Bueno, lo primero es que el día en que cierran, es aquí en Medellín es en la tarde, a las 6 de la tarde. Entonces ya es encontrarnos al otro día, a las 8 de la mañana, al frente de las instalaciones, con las puertas cerradas y todos los trabajadores en la calle. Lo primero es la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Hasta cuándo vamos a estar en la calle? Y yo vuelvo a repetir, el ejemplo de la caja agraria es que cerraron caja agraria y los trabajadores quedaron por fuera hasta que le cambiaron el nombre y después los dejaron entrar por las cositas. Pero también empezamos a hacer ese ejercicio de averiguar, bueno, quiénes caben en qué espacio y quiénes tienen la posibilidad de mirar si se meten dentro del retén social de la protección o quiénes están con fuero o quiénes no tienen nada, qué hacemos con unos y qué hacemos con otros. Eh, Creo que en esos momentos las personas buscaban orientación frente, bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y creo que en esos momentos es donde uno tiene que darle a las personas, bueno, la cosa está complicada, está fregada, nos dejaron por fuera, pero tenemos que seguir haciendo cosas. Hay que empezar a golpear puertas para ver qué puertas se nos abren y qué puertas quedan cerradas. Ese es como el primer ejercicio que nosotros entendimos que había que hacer con las personas y no dejarlos solos. O sea, es venir casi durante 8 días, 2 días que estuvimos con las puertas cerradas y a los 2 días sabemos de los decretos ya oficialmente que declaraban el cierre de Telecom y las teleasociadas y la creación de la nueva empresa, pero la gente seguía afuera. Creo que es
en ese momento era mirar qué hacemos, cómo orientamos para que en definitiva las personas no queden a, con sus temores, sino que busquemos como un camino y habrá algunos que se puede ayudar, habrá otros que no, pero en definitiva que nos sintamos acompañados entre todos, que creo que fue la gran preocupación nuestra. Álvaro. Bueno, eso tiene varios momentos. Contábamos en el programa pasado, el martes 10 de junio, mediodía en Bogotá, en la sede principal, la toma y el operativo militar. Esa tarde-noche fue solo golpes de todo ese operativo militar, maltrato a todos los trabajadores, a los dirigentes. Listo. Llegó el día miércoles 11, la incertidumbre total, la toma, el jueves 12 durante todo el día la misma situación, la incertidumbre, tratando de buscar información, pero llega ese jueves 12, 5:30 de la tarde, la locución de la ministra Marta Pinto de Dejar, del presidente de Telecom en su momento, Alfonso Gómez Palacios, anunciando la liquidación de Telecom, sus empresas teleasociadas y la creación de la nueva empresa. Ahí hay un corte durísimo, porque empezamos a ver, antes había una incertidumbre, el rechazo a la forma violenta en que se tomaron las instalaciones, pero ya después de los decretos empezó a llegar la gente desde sus casas, ya estaban en las casas. Durante 6 de la tarde a 10:30, 11 llegaron a la sede principal, al centro, llorando, familias enteras, la incertidumbre que va a pasar conmigo, buscando respuestas que no había respuestas. Y empieza esa etapa de angustia y nos dejan entre el 12 de junio, las cartas de desvinculación inician el 25 de julio del 2013, es decir, tenemos un mes, 13 días en los que seguimos siendo trabajadores de Telecom, ya Telecom en un híbrido, no sabíamos si era Telecom en liquidación o qué Telecom era, y pero sin poder ingresar, ¿no? Entonces empieza, hay un retén social, a quienes caben en el retén social y es un mes, 13 días en que todo el mundo está tratando de mirar su situación, de decir yo trabajé en tal lado, ese tiempo nunca lo adjunté a Telecom porque no era necesario, ahora lo voy a necesitar, empezar a buscar mucha gente desde la angustia de la gente de qué va a pasar conmigo después del 25 de julio. Pero en ese lapso también hubo una situación, como la toma es violenta, ¿cierto? A los trabajadores nos desalojan violentamente, los trabajadores no pueden retirar sus objetos personales de los puestos de trabajo. Es decir, en las instalaciones de la empresa quedan los carros personales de los trabajadores, quedan los bolsos, los portacomida, quedan todos los elementos personales de los trabajadores y no pueden entrar a sacarlos. Personas que tenían citas médicas, tenían trámites legales y los documentos quedaron encerrados en la oficina y no era posible. ¿Por qué? Había también un grupo de trabajadores muy reducido que fueron los que se encargaron, y aquí voy con todo el respeto a ellos porque entiendo que cada cual buscaba cómo solucionar su problema individual, pese a que eso tuviera una afectación general. Esos compañeros se prestaron para mantener un servicio, para hacer un plan de contingencia, para que la empresa pudiera, para las empresas, Telecom y las teleasociadas, pudieran tener una continuidad en el servicio. Y ellos eran los únicos que podían ingresar, ¿cierto? Un listado de quienes podían ingresar y el resto mirando cómo podía cumplir alguno de los requisitos para estar en el retén social. Mucha incertidumbre, ustedes decían, gente con todas las deudas. Nosotros en ese proceso conocimos casos de compañeros que salieron sin un peso, porque toda su liquidación, toda su indemnización estaba comprometida con préstamos de vivienda o con créditos por libranza y todo lo ejecutó. Entonces, desafortunadamente hay una afectación humana que yo creo que de pronto ahorita podemos desarrollarlo un poco más,
como ustedes decían, se acabaron los ingresos, se acabó el amor, ¿cierto? Se destruyeron hogares, eh, se alejaron los hijos se cambia la condición, entonces ya no puedo pagar un colegio de cierto nivel, voy a pagar un colegio de otro cierto nivel, y los hijos en ese momento entienden es que mi papá me está rechazando a mí, no me está dando lo que me venía dando, ya no me quiere, y eso empieza a generar unos problemas y unas afectaciones familiares eh, impresionantes. Yo creo que hay un tema humano, hay un daño, no solo a los trabajadores, sino a sus familias. Yo creo que ahí hay una afectación muy grande, que muy seguramente hoy, 20 años después, todavía algo de eso queda guardado en el corazón de cada uno de ellos. Bueno, en esta parte ustedes han mencionado, y ya lo veníamos mencionando desde la parte, desde el programa anterior, unos términos que quizás a muchos, pues quienes estábamos vinculados estrechamente a ese pedacito de qué hacer, pues digamos, tenemos ese conocimiento, pero me parece que es importante aclarar ese término para empezar a mirar esa ruta que se tomó a partir de ahí. Es el término de el famoso retén social, que está soportado obviamente tiene un marco jurídico que lo soporta. Voy a hacerles una pregunta a los tres para que después Juan Pablo nos ayude un poquitico a desarrollar esa idea y Juan Pablo y Álvaro, de quiénes eran esos retén social, qué era eso. Cuando ustedes lo mencionaban ahorita, cuando ya efectivamente estamos afuera, estamos viendo que tenemos una carta donde ya efectivamente nos dicen ya no son trabajadores de Telecom, no sabemos qué hacer de ahí para allá. Empieza una especie de estratificación, digo yo, ese es un término mío, una estratificación de trabajadores, es decir, hay unos trabajadores que ya disfrutaban de su pensión, pero que sin embargo tienen la duda de quién me va a pagar la pensión. Voy a seguir recibiendo pensión. Otros que estaban, como decimos coloquialmente, a pepa y cuarta de pensionarse, que pues peor dolor, ellos no sabían si se iban a pensionar o no. Otros que tenían fuero sindical, que Alvarito ahorita más adelante le pido el favor de que nos colabore un poquitico con eso de qué es eso del fuero sindical. Eh, y otros que no sabíamos en dónde quedábamos. Entonces, después nos llegan con eso del retén social y todos queríamos estar en ese retén social porque entendíamos de que todos teníamos, y ustedes lo han descrito ahora muy brevemente, pero muy puntualmente, teníamos esa angustia, esa crisis, esa urgencia. Necesitamos ayuda del Estado, ese retén social. Entonces, un poquitico eso, Juan Pablo, ¿qué era eso del retén social? Y antes de eso, ¿ustedes no creen que una especie de nueva categorización, de nueva estratificación de los trabajadores y que si eso también no nos sirvió para confundir a la gente? Empiezo con Ana y después con Juan y Álvaro. Ya. No, no soy muy conocedora de lo del retén social, ¿no es cierto? Lo único que voy a agregar es que una cosa era lo lógico, lo que dijo Telecom, quiénes quedan. Y otra cosa es lo que día a día se construyó allá. Yo recuerdo el Sindicato de Empresas Públicas, yo recuerdo la Escuela Nacional Sindical, yo recuerdo mm, todas las asesorías de todo el mundo. Y lo que yo digo, Juan Pablo me dirá, es que allá se diseñaron como, con mucha inteligencia. Yo digo que había mucha creatividad para buscarle el palo al combo, no sé cómo es el dicho, y lograr meterlo dentro de ciertas inclusiones o por ciertos lados, eh, la gente se pudiese pegar de alguna cosa y pudiera entrar. Álvaro y Juan Pablo, respecto a Bueno, esa lo primero es que eh, nosotros sí vimos con preocupación una cosa que hizo el gobierno en el 2022, perdón, antes de una cosa que llamó la renovación de administración pública PAR en el 2002. el 2012. Y ahí se hablaba
de que se le daban facultades al gobierno para fusionar y liquidar entidades del Estado, que era lo que habían manejado Gaviria desde hacía mucho rato y habían liquidado una cantidad de entidades. Y vimos esa parte del retén social. Yo le decía a algunos compañeros, en el año 2002 teníamos negociación de pliego de peticiones y me decían mucho, oiga, ¿y entonces qué va a pasar con la negociación del pliego del 2002? Yo le decía, lo primero hay que esperar a ver cómo se presenta el 2002. Y lo otro es que independientemente de lo que pase con Telecom, porque ya se venía el rumor de que es que Telecom, que se va a liquidar, que no sé qué cosa, que tal, que la situación económica, decía, con Telecom o sin Telecom nos va a tocar seguir peleando por lo que nos toque, adentro o afuera. Eso, por ejemplo, nos hizo también ver cuando se da la salida, decir, bueno, aquí tenemos que averiguar qué pasó. El Estado saca ese plan de renovación administrativa y crea un grupo de trabajadores que debían de ser protegidos. Las madres cabeza de familia, los que estaban próximos a pensionarse, que le faltaban menos de 3 años, los trabajadores que tenían discapacidad. Entonces se habló de ese grupo que había que ser protegido en el caso de que se liquidara cualquier entidad. Nosotros identificamos esos tres y entonces Las en embarazo. eso, o sea, porque eran madres, eran futuras madres, cabeza de familia, y algunas madres que eran madres, iban a ser madres solteras, entonces, esta puede cabernos. Lo que decía Ana es cierto, o sea, en la medida en que ya nos vimos en la calle, nos tocó empezar a organizar, bueno, entonces, ¿quiénes caben acá? Bueno, y los que no caben en el retén. Bueno, ahí están los de fuero sindical. ¿Qué es los del fuero? Usted teniendo fuero sindical y se acaba una empresa, tiene que acudir la empresa a un juez para levantar el fuero para poderlo echar. Pero adicionalmente a eso, también lo que nosotros empezamos a buscar es, bueno, aquí se va a crear una nueva empresa. Salieron por televisión la ministra y el presidente a decir, esta es una empresa 100% del Estado. Entonces era cambiar una empresa del Estado que era Telecom por otra empresa del Estado que se llamaba Colombia Telecomunicaciones. Tratamos de buscar con abogados, con Carlos Ballesteros, que es un abogado reconocido aquí en Medellín, y dijimos, hombre, vamos a tratar de buscar la figura de la sustitución patronal para los trabajadores, para que ellos de alguna manera queden en esa empresa, pues porque en definitiva es la misma empresa con los mismos equipos, los mismos servicios. Entonces, lo único que le cambiaron fue el nombre. El nombre y acabaron con los trabajadores y acabaron con el sindicato. Entonces, busquemos esa parte y empezamos como con ese proceso de las demandas que en definitiva terminaron en nada y hoy no tenemos un fallo donde diga hay una sustitución patronal porque Colombia Telecomunicaciones fue exactamente lo mismo, porque creo que también es eso. Buscamos también, bueno, cómo declaramos la inconstitucionalidad de los decretos de liquidación. Tampoco lo conseguimos. O sea, todo ese andamiaje que tenía una presión política muy grande, tratamos de buscarle salidas, pero uno se encuentra con la dura realidad que todos esos factores definitivamente tienen una presión política muy grande, que a veces pesa por encima a pesar de que aquí dicen que tenemos tres grandes poderes, pero que uno dice terminan en uno solo. Yo lo dejaría ahí de pronto para que Álvaro comente algo. Dale, Álvaro. Vea, yo creo que errores cometimos y yo creo que vamos a cometer todos, aquí no es del uno o del otro. Ese programa de renovación de la administración pública que menciona Juan Pablo del Prat, que tiene la ley 790 del 2002, gobierno de Álvaro Uribe, nosotros no lo conocíamos. Nosotros somos obligados a entenderlo con la liquidación y a leerlo. Incluso hay un plan de pensión anticipado en marzo, que si nosotros hubiésemos tenido la claridad y el conocimiento de la ley 790, y vuelvo y repito, eso no era un tema solo de la dirigencia, que tenemos una responsabilidad ahí, creo que era un tema de todos, se hubiesen podido tomar otras decisiones de aquellos compañeros que aceptaron o no aceptaron irse en el plan de pensión anticipada, porque se podría entender que quienes les faltara 3 años para completar su tema de pensión no podrían ser despedidos o otras variables. Eso habla de que nunca veíamos una posibilidad de que a Telecom la liquidara y a las teleasociadas. Veíamos la posibilidad de que se creara un holding, muchos rumores. Después del tiempo muestra que ya habían unos documentos que el gobierno ya tenía, ellos tenían claro para dónde iban y nunca lo mostraron. Llegó esa incertidumbre, llegó ese retén social, pero antes del retén social teníamos que entender cuál era la ley de liquidación, 254.
Y entonces teníamos que entender que todos los trabajadores y pensionados teníamos que hacernos parte de esa masa liquidatoria y teníamos que hacer la reclamación de las acreencias para poder reclamar a futuro las demandas, porque si no nos quedábamos por fuera. Y empezó ese trabajo paralelo de meternos en esa masa liquidatoria y hacer las reclamaciones de las acreencias laborales que teníamos con los abogados y mandar el formato y entonces eh, que ese formato no, porque ese formato lo hicieron ellos, lo van a hacer los otros, pero bueno, entender que todos debíamos cumplir con ese requisito porque ahí humanamente empezaron a surgir tal vez uno desde la angustia, desde el temor, unos celos, ¿cierto? Ujú. Ustedes hablaban ahorita, el retén social lo mencionaba Juanpa, el retén social solo conformaba primero los próximos a pensión, madres cabeza de familia hasta el 30 de enero del 2004 y las madres cabeza de familia no por ellas, sino por sus menores hijos, Ujú. ¿cierto? Para protegerlos. Pero lo curioso es que esa protección era transitoria. Dice, vamos a proteger al menor, pero solo lo vamos a proteger, en el caso nuestro, hasta enero del 2004 inicialmente. Ya después vienen otras tareas que desarrollan muchas personas al interior y se logran unos avances en jurisprudencia incluso para el país, pero que surgen de la pelea de los trabajadores de Telecom y las teleasociadas. Entonces yo creo que ahí me refería al tema de los celos porque nosotros tuvimos compañeros que decían, no, 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 esa no es madre cabeza de familia porque el papá porque ella lo tiene demandado y mandaban Ujú. cartas, ¿sí? Ujú. Eh, y yo creo que hoy, 20 años después, uno puede hablar de eso y decir la reflexión de, de los celos, de la envidia, también se hicieron presentes. Y eso es innato del ser humano, pero que también la invitación de recordar estos 20 años después es que como seres humanos debemos hacer la reflexión de todas estas cosas. Eh, entonces todos intentamos ingresar. Recuerdo que hacia el mes de septiembre, octubre, con el apoyo de las centrales obreras, se logró hacer una mesa de diálogo con el gobierno nacional y con Ujú. Colombia Telecomunicaciones, la cual se desarrolló en la biblioteca Luis Ángel Arango. Ujú. Así. Resultado, ninguno. La empresa, el gobierno de Álvaro Uribe no hablaba Ah. con nadie, pero digamos la responsabilidad de quienes participamos en eso era buscar alternativas y estar golpeando todas las puertas. Aquí traigo a colación el compromiso que tenía Gonzalo y don Antonio, ¿cierto? Gonzalo Díaz Gaviria y Antonio Díaz García. Y fuimos los tres a una reunión con el ministro de la Protección, Diego Palacio, buscando que nos respetaran y que tuviéramos un trato digno, que se mirara la posibilidad de la sustitución patronal, porque a esa nueva empresa pasaron los equipos, ¿cierto? Pasó toda la red de Telecom, pasó toda la infraestructura, pasaron todos los directivos, pero no pasaron los trabajadores. Entonces, creo que ese es el golpe más duro, la violencia, el desalojo y después ver una empresa que se ayudó a construir, se ayudó a cuidar y yo no estoy porque un señor decidió que yo no estuviera, ni siquiera por la continuidad del servicio. Y creo que ahí hay una marca muy fuerte en el mensaje que manda el gobierno de Álvaro Uribe a los trabajadores. Bueno, antes de darle paso a nuestros Quiero socios, como sí, dale, Ana, aportar una cosita, Omar, dale, Ana. y es el trabajo de Uribe de coger sistemáticamente a decir que la culpa es del sindicato, que el sindicato fue el que lo acabó, que la gente de Telecom ganaba muchísima plata. Y una mujer gana y entonces un día sale en uno de esos noticieros nacionales diciendo, vea a esta señora que llama Ángela Patricia García, los va a dejar sin plata a ustedes porque le voy a tener que dar tanta plata. Y eso fue muy doloroso también. Eso hay que decirlo. Fue súper doloroso porque además como que ya uno no tenía la frente en alto para decir soy de Telecom y soy víctima de su cierre, porque además pues le quedamos debiendo a la gente porque éramos millonarios, porque los robábamos los altos salarios, etcétera. Bueno, sí,
De eso precisamente vamos a hablar más adelante, de esa intencionalidad política, no tanto de acabar con Telecom como empresa, sino de acabar con los sindicatos y con, por ahí derecho, con la clase trabajadora de este país. Pero eso lo vamos a hablar más adelante porque en el siguiente segmento yo quiero que me ayude Álvaro, Juan, de pronto Ana también, con esa ruta jurídica. Ya empezamos a dar unos pequeños brochazos con algunas definiciones, pero la gente en última entendió que no le quedaba otro camino que la ruta jurídica, sin ser especialistas en los asuntos jurídicos, como pues aquí ninguno de nosotros lo es, pero nos tocó sobre la marcha empezar a aprender y asesorarnos. Eso lo vamos a ver después de que le demos un saludo a nuestros socios, los que patrocinan de vez en cuando este programa de la conversa de fin de semana, agradecerle a los backers, aquí hay unos presentes, y invitarlos a ustedes a que se vinculen a nuestra campaña Una Vaca por la Conversa en todas nuestras redes y también en la descripción del video de YouTube está el enlace de Baki.com donde pueden hacer sus aportes económicos. Entonces, démosle paso a nuestros socios, los que también nos ayudan, son parte del proyecto de la conversa de fin de semana, y regresamos a Ana, Juana, Álvaro, con esta parte de la ruta jurídica, cómo empezamos nosotros sin ser jurídicos a meternos en esa ruta en contra de todo un establecimiento que, como decía Alvarito, ya tenía todo fríamente calculado. Les pido de favor, no se desconecten, sigan dándole compartir con sus redes, invitando a sus amigos, a sus familiares, vayan por más crispetas, más cafecito y no se desconecten. No me vayan. Pascana, elaborada artesanalmente, sin aditivos y sin conservantes. Pascana, la cerveza de Nariño. Qué bueno que todavía estén conectados con nosotros. Esta es la conversa de fin de semana, su espacio de análisis y opinión. Estamos en el segundo episodio de la serie que hemos denominado con nuestros amigos y amigas de nuestra memoria colectiva, Telecom 20 años después. Un espacio de reconstrucción de esta memoria colectiva de los y las trabajadoras de Telecom, la empresa nacional de telecomunicaciones y las teleasociadas. 20 años después de que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez diera al traste con los proyectos de vida, con el bienestar, con la salud mental y física de miles de familias, de los ex trabajadores y ex trabajadoras, y atentara de manera grave contra la economía de este país y contra su progreso. Pero esa última parte la veremos en la tercera parte de esta serie que nuestros amigos y amigas de nuestra memoria colectiva han preparado para ustedes en esta conmemoración de 20 años de la liquidación de Telecom y sus empresas teleasociadas. Vamos hasta aquí en este episodio hablando de qué pasó con los trabajadores, con esas mujeres, con esos hombres que se quedaron de la noche a la mañana por fuera, en la calle, con todos sus proyectos de vida truncados y con una cantidad de incertidumbre sobre su futuro. Estábamos viendo antes de que hiciéramos el corte cómo la organización sindical, eh, pues a pesar de que ya no existía, pues la empresa como tal siguió tratando de orientar a los trabajadores y a las trabajadoras para que tomaran las mejores decisiones y buscar los caminos, las rutas, como veremos en este segmento, la ruta jurídica para tratar de
morigerar, como tratar de solucionar toda esta crisis humanitaria que se dio a raíz de la liquidación de Telecom. Quiero retomar las palabras de Ana Isabel cuando preparábamos este segundo episodio y quiero que ella la retome en el sentido de, antes de seguir con la parte jurídica, Juan y Álvaro, de resaltar ese trabajo de estos hombres y mujeres de la organización sindical, pero también gente que no era de la organización sindical, que estuvo organizando, acompañando a los compañeros y a las compañeras. Ana, tú quisieras ayudarnos un poquitico porque tú hiciste esa sugerencia. Sí, es que quedan las mismas personas con las que estaba trabajando. Eh, ya no se trabaja en Telecom, en el edificio, se trabaja en el edificio Furatena, que es en otro sitio. Se abren las puertas a la gente, no solamente, o sea, es que uno necesita como los velorios, uno necesita velar las cosas, uno necesita elaborar el duelo y ahí estaba yo como en la parte de elaborar el duelo, pero también se necesita una esperanza, porque es que uno queda sin nada y uno no sabe. Yo me acuerdo el desespero de los que eran recientes, ¿no es cierto? Entonces los que no llevaban pocos años y a unas personas las estaban llamando, era que era por todos los lados. Y entonces uno ve figuras como Juan Pablo, como Medina, como Gonzalo, sentados ahí, afrontando, enfrentando, buscando, haciendo, atendiendo a las personas. Y cómo también generan lazos de solidaridad con la gente. Cuando llega la gente a contarles, los otros funcionarios, los otros obreros o la gente, mire, es que en tal parte presentaron uno en Cúcuta y ganó. Entonces, ¿cómo unos ayudaban y otros no, por lo que estamos diciendo, los celos, si yo cuento, entonces yo no puedo pasar. ¿Cómo cada uno va contando de dónde se pueden agarrar con ese barco que se está hundiendo? Pero de verlos ahí firmes, trabajando, ayudando, escribiendo, redactando, haciéndole la carta para el uno, el otro, presentándola. Y ellos no estaban ya ganando sueldo, ya no tenían nada. El que más se demoró, en la situación más difícil, que se veía como la más difícil era la de Gonzalo, que si a él le iban a dar, no recuerdo cuáles eran los problemas que tenía Gonzalo, pero era la que se veía más difícil. Ahí estaba Gonzalo. Por encima de pelear mi situación y de mirar para dónde voy y mi angustia, era la angustia de la otra gente. Era ese compromiso de saber que ellos se había hecho esa renovación de junta directiva, pero ellos tenían todo un bagaje, un conocimiento, un respeto y una solidaridad y un compromiso con los compañeros que no los iban a dejar y que se iban a quedar ayudando. Lo que decía yo, había veces que yo iba a trabajar, entonces las mujeres me decían, es que venga, le arreglamos las uñas, la próxima semana que usted venga, le arreglamos las uñas. Y entonces nos sentábamos a conversar. Y, y ese sitio se convierte también en un sitio en el que, como se dice, se botan los demonios y la gente empieza a pensarse hacia adelante con mucho miedo, porque lo que hay es mucho miedo de uno perderlo todo. Y lo que yo les digo, cuando uno trabaja y recibe un sueldo y tiene un contrato, uno se lanza a conseguir muchas más cosas y se lanza a un futuro. Muy bien, Ana, te agradezco mucho. Sí, efectivamente, para darle paso a Alvarito y a Juan. Este programa o estos programas también sirven para, y esa era su intención, para mandarle un saludo de agradecimiento a esas otras personas que probablemente tampoco hacían parte de nuestra memoria colectiva, en esa época no existía, ni de la organización sindical, pero que a lo largo y ancho del país, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Popayán, bueno, en todas las partes donde existía Telecom, que era en todo el país, se juntaban a hacer esas redes de solidaridad de las que habla Ana Isabel para no dejarse solos y solas. Y eso fue un ejercicio muy, muy interesante,
sobre el que yo invitaría a los sociólogos y sociólogas de Colombia, antes de que se pierda esa memoria colectiva viva, a que hicieran ese trabajo de esa resiliencia de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, hecha esa mención resaltar ese trabajo de hombres y mujeres que estuvieron ahí con nosotros para acompañarnos, está la ruta jurídica que la hemos estado como tocando así por los laditos. Hay, hay unos mecanismos que la Constitución del 91 le brindaron a la nación colombiana para defender sus derechos, entre ellos los derechos laborales, los derechos a la vida digna. Estamos viendo en el segmento pasado cómo personas que se han pensionado, personas que estaban a punto de pensionarse, ¡ey, chanfle! Y gente que, Trabajadores con discapacidad. mujeres, personas con discapacidad, mujeres cabezas de familia y después un resto de personas que estábamos buscando cómo se nos incluía. Vimos en la ruta jurídica ese tronquito a que aferrarnos. Yo quisiera que Juan Pablo, en este segmento, Juan Pablo y Álvaro nos dieran como esa rutica histórica de cómo fue ese proceso antes de llegar a la parte internacional, que era parte de la tercera entrega de este homenaje, de esta conmemoración. Juan Pablo y Álvaro y Ana, pues también cuando a bien tenga colaborarnos. Bueno, vean, lo primero es que pensamos en la demanda laboral, pero lo que nosotros hicimos cuentas es que la demanda laboral se podría demorar 2, 3, 4 años, no sabíamos cuánto. Y en definitiva, la herramienta que utilizamos fue la tutela para todos los casos. Entonces empezamos a presentar acciones de tutela para los que no fueron incluidos en el retén, porque hubo unas personas que fueron incluidas en el retén desde el comienzo, como madres, como padres discapacitados, no, comadres. Los padres no fueron incluidos, como madres discapacitados y próximos a pensionarse. Oiga, pero encontramos el que no lo incluyeron como próximo a pensionarse, pero la mamá que no sé qué cosa, y lo que decía Ana, la compañera que estaba embarazada, usted mamá, vamos a meternos por ahí. A través de esas acciones de tutela, nosotros logramos que de alguna manera a nivel nacional, porque creo que esos borradores de tutela los rodamos por todo el país para presentar el mismo formato, para que todos tuviéramos como el mismo escrito. Entonces empezaron a ganarse tutelas, otras a perderse. Pero lo primero que conseguimos a través de la acción de tutela fue que el retén social que terminaba en enero del 2004, a través de una sentencia de la Corte Constitucional se prorrogara y se dijera no va el retén social hasta el 2004, sino que lo prorrogamos. Eso se consiguió por las reclamaciones que se hicieron de acción de tutela y que la Corte Constitucional se presentó. Lo cierto es que se logran incluir a algunas madres, cabeza de familia, a algunos próximos a pensionarse, a algunos discapacitados que no habían sido incluidos. Es más, hasta el tema del plan de pensión anticipado que se ofreció en marzo, personas que quedaron por fuera dijeron, oiga, pero si a mí me faltaban menos de 7 años, entonces yo ¿por qué no tengo derecho? Entonces yo no estoy en el retén social, pero sí entro en los 7 años del plan de pensión anticipado y entonces también ese fue otro renglón que metimos como los del plan de pensión anticipado. Ahí se logran meter algunos del plan de pensión anticipado y otros del retén social. Y como decía, se logra que la Corte Constitucional, a través de una sentencia, prorrogue el retén social. Entonces hablamos de 3 años. Se liquida en el 2003, entonces dijimos, bueno, hay retén social hasta el 2006, mínimo hasta el 2006. ¿Qué pasa con todo eso? De alguna manera, con todas las tutelas que se presentaron a nivel nacional, la Corte Constitucional sacó 2 sentencias de unificación que nos parece que son fundamentales, la SU 388 y la SU 389. La SU 388 analizó el caso de las madres cabeza de familia y dijo, señores, ustedes tienen que reintegrar a las madres cabeza de familia que hayan reclamado y que no fueron incluidas. Ahí nos metió que habían reclamado. Conocimos el caso de compañeras que no presentaron acciones de tutela, las reintegraron al retén social como madres cabeza de familia, pero cuando el par de Telecom se dio cuenta de que no habían reclamado, la sacaron y después les cobraron esos dineros. Pero igual logramos que se incluyeran a las madres que habían reclamado y que no habían sido reintegradas al retén social, los discapacitados y los próximos a pensionarse. Esas 2 sentencias definitivamente son obra de la reclamación de todo el conjunto de trabajadoras y trabajadores que hicimos la reclamación a nivel nacional, que me parece que es fundamental. Esas mismas sentencias nosotros las utilizamos en el caso de compañeras de Inravisión,
de Caprecón cuando se liquidó, de Adpostal, porque hubo madres y padres que no fueron incluidos y les dijimos, vea, hagan esto, hagan estas tutelas como fundamento de eso. Como decía, teníamos ese retén hasta el 2006, pero ¿qué hizo el gobierno? El gobierno sacó un decreto, el 4781 del 30 de diciembre del 2005, y dijo, señores, el proceso de liquidación de Telecom se acaba a partir del 31 de enero del 2006. Entonces, las tutelas, de alguna manera, fueron hasta ahí, hasta el 31 de enero del 2006, porque se supone que era hasta que tuviera vida la empresa nacional de telecomunicaciones en liquidación y las teleasociadas. Hay un tema que es muy importante, es que dentro de las teleasociadas no se aplicó el retén social. Esa es una deuda que tenemos con esos compañeros de las teleasociadas que me parece que es fundamental. Y después de ese decreto 4781 del 2005 vienen otras peleas, porque el gobierno de Álvaro Uribe, y a mí no me gusta mencionarlo, pero hay que decir, el gobierno de Álvaro Uribe se tomó el atrevimiento de decir, vamos a liquidar esta empresa y no necesitamos hacer un inventario. Y resulta que por allá en el año 2000 se había hablado de que todas las empresas del Estado, para terminar su proceso de liquidación, tenían que haber hecho el inventario. Y entonces a nosotros teníamos algunas instalaciones que tenían que ver con la prestación del servicio. Entonces dijeron, no, pero vamos a hacer el inventario de las cosas que no tienen que ver con el servicio y después hacemos las que sí tienen que ver con el servicio. Y así lo liquidan. Hoy estamos en esa pelea. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué separaron eso si la ley dice, oiga, no, es que tienen que hacer el inventario general? Ahí lo dejaría, porque en definitiva creo que todas las sentencias de la Corte, la 388, 389, la prolongación del retén fue obra de todas esas tutelas que se presentaron a nivel nacional. Yo le dejaría ahí a Álvaro que se habla. No mucho. Dos cosas. Quiero partir de lo que dice Juan Pablo frente a los compañeros de las teleasociadas. Cuando el gobierno toma la decisión de liquidar a las empresas teleasociadas, dice, son empresas oficiales, son empresas de la nación, tengo la facultad de liquidarlas, incluso habían hecho una maniobra en las escrituras y se habían comprado entre ellas para poder hacer el trámite de liquidación, pero no son oficiales y públicas para liquidarlas, pero no para aplicarle las normas a los trabajadores, ¿cierto? Entonces ahí hay otro atropello más adicional con los compañeros de las teleasociadas. Digamos, con la pelea jurídica hay algunas teleasociadas que logran obtener el retén social, 2 o 3, Telenariño, creo, Teletolima, pero no es una política general. Me voy a devolver un poquito, Juanpa y compañeros, a que lo que primero hacemos como organización sindical es tratar de ponernos de acuerdo de cuál es la línea jurídica. Y a tarea difícil, ¿cierto? Porque tenemos compañeros abogados a los que apreciamos, queremos mucho y recordamos, pero eso de recomendar abogados no es una cosa fácil, es mejor recomendar un dentista. ¿Listo? Entonces, algunos, por cercanía, nos fuimos con algunos abogados amigos nuestros y recomendábamos esos amigos, después otros, y cada trabajador terminó tomando su decisión individual viendo del abanico de profesionales del derecho que había con quién se iba, ¿cierto? Digamos, no hubo una decisión unitaria de decir, esta es la línea jurídica, no. Se intentó hacer algunas clínicas, creo que es el término que llaman clínicas jurídicas entre los abogados para tratar de consolidar teorías, ¿cierto? Pero en últimas, la decisión fue de cada trabajador. Ahí también se puso una acción de nulidad. Queríamos atacar el decreto 1616 de creación de Colombia Telecomunicaciones y se contrataron 2 exconstitucionalistas, Antonio Barrera y Fabio Morón. Y eso lo perdimos. Pero se intentaba atacar por todos los frentes que se pudiera, hacer la tarea y mientras tanto los trabajadores tratando de arañar y mientras tanto los trabajadores tratando de con lo poquito que les dieron a los que les dieron, intentar mirar qué hacían si montaban un negocio, entonces la familia llegando
o présteme plata y mejor dicho, muchas cosas que generaban mucha inestabilidad. Y voy a reforzar un poco lo que decía Juan Pablo frente al tema de esos liderazgos y Omar, esos liderazgos que empezaron a surgir, ese tema de la discusión del retén social para ampliarlo ya no solo a madres, a padres, ya no solo hasta el 31 de enero del 2004, sino que se fuera hasta el proceso, hasta que existiera la vida jurídica de las entidades, y ahí surgieron liderazgos muy importantes. Yo recuerdo a MACAF, y lo voy a nombrar ahorita, la Asociación de Madres Cabeza de Familia, que se agruparon y ahí surgieron unos liderazgos importantes. Muchos de esos liderazgos tenían comunicación con el sindicato y se compartía información así se quisiera actuar aparte. Había una coordinación, digámoslo, soterrada, pero había una coordinación y ahí empezaron a surgir liderazgos, ¿cierto? Por intereses colectivos. Yo creo que eso también hay que valorarlo y reconocerlo. Y así pudo surgir a nivel nacional muchos de estos espacios. Se marca un hito, ¿cierto? Con esas dos sentencias. Esas sentencias hoy hacen parte del marco jurisprudencial, la SU 388, SU 389, y sirvieron, como dice Juan Pablo, para otras decisiones en otras empresas. Pero la decisión era una. Si esas sentencias de la Corte Constitucional que protegen al menor y a la expectativa de pensión dicen que ese retén social aplica hasta tanto exista la vida jurídica de Telecom, al estilo del gobierno de esos 8 años, pues había que acabar el mal mochándole la cabeza, ¿cierto? Sin importar cómo fuera. Y sin importar cómo fuera es violentando la misma ley 254 que decía, para acabarse una empresa yo tengo que saber qué tengo y qué debo. Y aquí eso no se cumplió, porque era que mocharle la cabeza a los trabajadores. No importa que existiera una sentencia de la Corte o unas sentencias de la Corte Constitucional, había que acabar eso. Y ahí viene el otro escenario de proceso jurídico después del 2006. Enero en Telecom unas teleasociadas y en abril en otras, porque los momentos de liquidación y cierre de esas liquidaciones no son uniformes. Hay unos en enero y hay otros en abril. Como ustedes pueden ver, nuestros amigos y amigas que nos están viendo y nos están escuchando, eh, sobre el tema jurídico y recojo y retomo la explicación o la claridad que hizo Juan Pablo al principio de este segundo episodio. Nosotros no somos profesionales en derecho. Este espacio no tiene la intencionalidad de resolver dudas jurídicas, ni de resolver, ni me ha faltado casos jurídicos. Como lo dijo Juan Pablo, como lo está diciendo Álvaro, todavía hay pendiente algunas definiciones de tipo jurídico que en el próximo programa verán ustedes que impidieron, por ejemplo, que a nivel internacional el caso de Telecom, de los trabajadores de Telecom, no fuera asumido por los organismos internacionales de derechos humanos. Pero bueno, eso lo vamos a ver adelante. Me estoy chiviando, nos estamos chiviando. Antes para ir concluyendo este segundo episodio, yo quisiera retomar un poquitico y quisiera que Ana me ayudara desde su experticia. Lo mencionó tangencialmente Álvaro. A los que les pagaron un poquitico o mucho o, o algo le dieron de esa famosa liquidación legal que tenían que hacerle a todos los trabajadores. Me acuerdo mucho que la empresa, bueno, o lo que entendíamos por empresa o el gobierno de esa época, habló sobre la reconversión laboral de aquellos trabajadores que no estaban en el famoso retén social, que éramos el 70, el 80% de los trabajadores y las trabajadoras, y unos procesos de reconversión académica y laboral. Eh, Voy a poner mi ejemplo. Yo trabajaba en la parte de mantenimiento y la reconversión laboral mía, según, no me acuerdo qué entidad fue que hizo eso, era darme unos cursitos de mecánica automotriz. Pues, sin tener en cuenta, por ejemplo, que en mi profesión yo ya era mecánico diésel. Y esa era mi reconversión laboral para que saliera a buscar trabajo porque en la empresa no nos iban a dar trabajo. Eh, Esa crisis, Ana, de
unos trabajadores que estábamos acostumbrados a hacer unas labores específicas, muy técnicas, entre otras cosas. Los técnicos de Telecom eran técnicos de Telecom, especializados en los equipos de telecomunicaciones de Telecom, en la geografía colombiana y en las especificidades del servicio que prestaba la empresa. Lo mismo los que trabajaban en la parte administrativa, Alvarito no me puede dejar mentir, los que manejaban la contabilidad de Telecom, la parte financiera era muy técnica, demasiado específica. Y los programas de reconversión laboral nada tenían que ver con reconvertirnos. Pero yo lo que quería preguntarle a Ana y de pronto Juanpa y Álvaro si quieren aportar, es cómo decirle a los trabajadores, dejen de ser eso que ustedes han sido durante 20, 25, 10, 15 años, técnicos, empleados de Telecom, y con 2, 3 pesos vuélvanse en empresarios, emprendedores que llaman ahora, o dedíquense a hacer otra cosa. Ana, colabóranos un poquitico y Juanpa para ya ir cerrando esta parte. Pues, no, ahora se me fue el volumen. No, aquí No, estamos sí la estamos escuchando, oyendo. te estamos escuchando, Ana. Uno encuentra a veces historias de empresas que se liquidan pero se entregan a los trabajadores, ¿no es cierto? Para que las sigan. Pero yo recuerdo que esto era más o menos estudiar en el SENA o en Confama unos cursos y yo terminaba como en bisutería o en vender Avon o cualquier cosa de esas, ¿no es cierto? Así fue. Y eso es un irrespeto a lo que la gente sabe y a la trayectoria que la gente tiene, ¿sí? Tal vez que los hubiesen incorporado a la nueva empresa, que hubiera pasado, pero era un irrespeto total. La gente, hay momentos en la vida que uno está para estudiar y hay momentos en que está para producir y ya no está para devolverse a estudiar. Y fuera de eso, agarren el estigma de que esa fue usted de las que quebró al país, ¿sí? Esa, que ganaba un montón de plata, muy buena, había que acabarlo. Entonces también estaba ese estigma. Y lo otro es cuando vos en Colombia te volvés emprendedor, hace 20 años, ahora pues están los influencers que llegan al Congreso y todas esas cosas. Y mientras más hablan bobadas, más gente los sigue. Pero en esa época, imagínese usted, uno empezar a estudiar porcelanicrón para ver cómo, qué es lo que hace, qué es lo que se tiene. Fue un insulto total a la inteligencia y al trabajo que la gente había desarrollado y a eso que yo llamo al capital conocimiento, que es una de las cosas. Yo estoy en una empresa y haciendo labores en esa empresa, adquiero una cosa que se llama capital conocimiento. Álvaro, Juan. Álvaro. Bueno, hay dos cosas grandes. Primero, el trabajador que sabe trabajar. Es correcto. Nosotros juiciosamente trabajábamos, íbamos, cobrábamos quincenalmente. Eso sabíamos hacer. Cuando quedamos en la calle, los cursos del SENA, la reconversión laboral, los negocios familiares, ¿cierto? Las sociedades, pero nosotros no sabíamos eso. En su mayoría, hay excepciones, ¿cierto? Hay excepciones. O sea, las reconversiones, el acompañamiento no es otro, sino una lavada de manos que tuvo ese gobierno para tratar de decir, me preocupan. Cuando si realmente existía la preocupación, lo que debieron fue haber trasladado, haber hecho el ejercicio de la sustitución patronal y esos trabajadores haber entrado a la nueva empresa. Eso es la coherencia que nunca tuvo el gobierno de Álvaro Uribe en el proceso de liquidación de teleasociadas, Inravisión, audiovisuales y demás. Juanpa. Vea, nosotros en Telecom tuvimos un ejemplo muy claro de qué es el trabajador con plata y fue el retiro voluntario de 1995. Cuando se fueron más de 4.000 trabajadores con plata. O sea, nosotros haciendo cuentas, el plan de retiro más o menos le adelantó a los trabajadores entre 4 y 5 años de sueldo. Nosotros en ese plan de retiro, cuando se da en el año 95, lo primero que salimos a decirle a los trabajadores es, hay que pensar en el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la pensión. Pero cuando nosotros decíamos eso y el trabajador llegaba a la casa,
y eran cifras de 20, 30 y hasta 70 millones de pesos. La misma familia, los tíos, los cuñados y los hermanos decían, ¿y esa plata cuándo la volvemos a ver? Ujú. No la volvemos a ver. O sea, se metían los familiares que ni siquiera eran el trabajador, sino que le ayudaron a ese trabajador a gastarse esa plata. Para mí quedó claro, el que es negociante, pero usted para aprender, usted no va a aprender con su plata porque usted se gasta la plata y le queda faltando. En el caso de Telecom, también nosotros lo que tratamos de hacer justamente fue eso, hombre. Van a echar a una serie de trabajadores, ¿por qué no los hacemos reintegrar a la empresa nueva? La sustitución patronal que decíamos al comienzo, pero definitivamente políticamente no se quiso hacer. Es más, decían, no, es que Colombia Telecomunicaciones no quiere tener, no, ahí había una orden desde arriba, hay que acabar con ese sindicato y no más trabajadores que nos vayan a poner problemas, porque en definitiva creo que es eso. Eso ocurrió en todas las empresas, en Capricorn, en Inravisión, la reestructuración del mismo Ministerio de Comunicaciones, o sea, no hubo una sustitución patronal para nadie, sino simplemente era cambiar trabajadores viejos por nuevos que no estén en posibilidad de organizarse. Creo que esa fue una clara señal de ese gobierno de Álvaro Uribe. Yo no lo menciono, pero hay que decirlo así, porque en definitiva creo que es el causante de justamente de ese tipo de liquidaciones y cómo se hizo, a rajatabla. Y yo respondo, pues sí, ¿y cuándo respondió? O sea, ¿cuándo ha respondido por todos los problemas sociales que se han presentado con todos estos trabajadores? Nunca. Hoy sigue con 50 o 60 escoltas, pero el resto seguimos llevando, que me parece que también hay que mirar ese proceso. ¿Quién hace daño en este país y quién ha hecho daño en este país? Y hoy, justamente, con las nuevas empresas, uno ve la gran dificultad para que los trabajadores se organicen, porque en definitiva, la única manera que a usted le va bien en el trabajo para tener unos ingresos razonables, unos ingresos que le permitan a usted una vida normal. Aquí normalmente dicen, es que usted se gana mucha plata. Bueno, ¿cuánto es mucha plata? ¿Cuánto es vivir bien? Que yo tenga posibilidades de irme con mis hijos de vez en cuando a pasear, a ir a un cine, a comerme alguna cosa diferente. Eso es una vida digna y creo que esos salarios que nosotros teníamos también, hoy se puede decir, hombre, es que nos acusaron de que no nos ganábamos mucho, ganábamos para tener una vida digna. Y creo que a eso le apuntamos, creo que hoy le seguimos apuntando a eso y a seguir defendiendo de que usted tiene derecho a organizarse y no por eso quiere decir que va a acabar las empresas. Me parece que es eso, Omar. Y Bueno, que yo quiero apuntar una cosa, en esa dale, Ana. época trabajamos mucho el empleo digno y el empleo decente. Y entonces, eh, hay una empresa que tiene un movimiento sindical fuerte y gana reivindicaciones y gana salarios dignos según la OIT y decentes según la OIT. Y por eso cogen y les tiran y los señalan y los acaban. Nadie estaba ganando más de lo que el salario digno decía que era la OIT. El último año del gobierno de Santos dijo que cada persona en Colombia debería estar recibiendo 1.200.000 pesos por persona para vivir un poquito decentemente, o sea que el salario de una casa, de un padre de familia para sostener 4 personas debía ser de 5.200.000 pesos. Y entonces nos metieron que donde hay sindicatos son los que acaban eso. Hablemos para quién se hizo ese negociado de Telecom. ¿Quién ganó? Las empresas internacionales, el joint venture y todas esas cosas. Eso era una cosa para darle duro en la cabeza, pero también implicaba un montón de ganancias y de cosas y de acabar con una gran empresa del Estado. Efectivamente, Ana nos está dando el puntal, nos está dejando el punto suspensorio, digo yo. Para la tercera parte, Ana, en la tercera parte vamos a ver un poquitico, creo que se nos estaba quedando una parte de algunos derechos de los pensionados de la salud, pero eso lo vamos a tocar como de entradita en el próximo programa. Respecto a esa gran pérdida que no tuvieron, que tuvieron no solamente las familias de Telecom, las directamente implicadas, sino toda la nación, todo el país, las finanzas del gobierno y sobre todo el progreso del país. La entrega de uno de los sectores estratégicos de cualquier nación, que es sus comunicaciones al sector privado, ya ustedes vieron algunas de las consecuencias que pasaron.
Y pues ni hablar pues del ejercicio de, social, pero sobre todo laboral que hizo el uribismo y la extrema derecha durante casi 20 años, en los que los trabajadores de Telecom fuimos también parte de esos conejillos de Indias, de esas reformas laborales, y que hoy quieren ser revertidas por un gobierno progresista. Si ustedes ya han visto pues toda la oposición a eso que ustedes estaban mencionando ahora, que es tener un trabajo digno y sobre todo un salario digno, una vida digna y vivir bien. Vivir sabroso, como dice la vicepresidenta. Eh, Agradecerle a Juan Pablo, Álvaro, a Ana, a ustedes allá por estar todavía conectados con nosotros, invitarlos a la tercera parte. Vamos a hablar ya de esa parte grande, de la parte política que no le gusta mucho a Juan Pablo, pero que nos toca hablar de ese para dónde fue ese negocio que menciona Ana, y de la parte sindical, el ejercicio sindical, que Álvaro también nos puede contar en qué terminó ese experimento que hicieron con nosotros. Esperamos contar con otros miembros de nuestra memoria colectiva también para que miremos esa parte salarial. En esa época, ya para terminar, los técnicos de Telecom y los trabajadores de Telecom en términos generales no eran, dentro del sector de las telecomunicaciones, no eran los mejor pagados a nivel de Latinoamérica. Se hicieron bastantes estudios comparativos salariales y los trabajadores de Telecom en el sector de las telecomunicaciones no eran los mejores pagados de Latinoamérica. Esa fue una de las grandes mentiras que nos metieron. Gracias Juan Pablo, gracias Álvaro, gracias Anita. Nos vemos de aquí a 8 días, si no pasa nada raro aquí en esta conversa, en la tercera parte de Telecom 20 años después. Chao Juan, chao Ana, chao Álvaro. Omar, antes de que cierre, hay que hablar de política. Lo que pasa es que hay algunos que somos más díscolos y no tenemos disciplina, y entonces andamos peleando con todo el mundo. ¿Qué es eso? Pero hay que hablar de política definitivamente. Gracias. Bueno, gracias Juancho. Gracias a ustedes. Ana, cuídense mucho, nos vemos ustedes de aquí a 8 Chao, días. Omar, chao, Juanpa, Ana. Muchas gracias a todos. A todos, Chao. gracias, que estén bien. Adiós, gracias.